Tenemos más temas para compartir aquí en Tarde Noticias y vamos a hablar de una enfermedad que afecta a 600 paraguayos, pero solamente 200 están recibiendo el tratamiento. Es la esclerosis múltiple, una de las enfermedades más costosas. Para que tengan una idea, una persona con esta enfermedad gasta por un solo medicamento casi 450 millones de guaraníes. Terrible realmente. Hay una ley hasta ahora que garantiza la atención a personas con este cuadro, pero que aparentemente no ayuda a conseguir los medicamentos. Vamos a hablar con el doctor Fernando Amuy, quien gentilmente ya nos atiende, y vamos a hablar del tema. Hola, doctor Amuy, bienvenido a Tarde Noticias. Le saluda a Marcelo Mongeló. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Marcelo. Gracias por la comunicación. Doctor, hablando de esta enfermedad, además de lo terrible en cuanto a condiciones físicas a las que se somete el paciente, hablamos de un cuasi abandono. Hay una ley, pero el objetivo principal, el medicamento, no puede ser conseguido. Aclaremos un poco los conceptos. Es una enfermedad discapacitante con mala evolución sin tratamiento, pero con tratamiento hoy en día es una enfermedad que tiene un excelente pronóstico y calidad de vida a largo aliento. Entonces, eso hace la diferencia con respecto a un paciente tratado de uno no tratado. Con respecto a su pregunta concreta, la ley fue aprobada en el año 2017. Se tardó en reglamentar, pero el Ministerio de Salud Pública aceptó la reglamentación a finales del año pasado. Desgraciadamente, cuando salió la reglamentación por parte del Ministerio de Salud, estábamos en plena epidemia de dengue, entonces casi todos los exiguos recursos de salud pública estaban destinados a la cobertura de pacientes con dengue. Lastimosamente, al terminar la epidemia de dengue, comenzamos con esta pandemia por coronavirus, que hace que otra vez los fondos de salud pública sean direccionados para la cobertura de este tipo de pandemia. De todas maneras, hace aproximadamente 20 días el Ministerio ya dio inicio a la instalación de lo que se va a llamar como Centro Nacional de Esclerosis Múltiple, que va a estar instalado en el Hospital Instituto de Medicina Tropical, donde va a funcionar para atención única de todos los pacientes portadores de esclerosis múltiple que quieran consultar en hospitales dependientes del Ministerio de Salud. En teoría, la ley le faculta a que el Ministerio de Salud Pública cubra no solamente el tratamiento, sino los estudios que el paciente requiere, tanto para llevar adelante su diagnóstico, sino también para un seguimiento adecuado, incluyendo rehabilitación neuropsicológica, porque es una enfermedad que produce deterioro o compromiso cognitivo, o sea, deterioro de la capacidad de conexión intelectual del enfermo. Además del deterioro físico, incluiría en teoría también la rehabilitación física. Ahora, va a ser un proyecto que se va a ir instalando probablemente por etapas, porque el Estado no está preparado para este tipo de asistencia pública, pero es probable que en un lapso de tiempo razonable pueda disponer este centro de los recursos necesarios como para poder permitir acceder a todos los pacientes que requieran en esta institución. Este centro sería la solución, doctor, porque hablamos actualmente solamente de un 30% que recibe el tratamiento requerido. El 70% queda fuera del sistema por justamente la falta de este centro que ahora está en proyección. Sí, es un fenómeno común a todas las enfermedades caras. Nuestro país es un país con escasos recursos financieros y prácticamente sin legislaciones sanitarias de cobertura universal. Si bien está contemplado en la Constitución Nacional, no hay una legislación sanitaria que obligue a que ninguna empresa prestadora de salud, ya sea pública o privada, pueda hacerse cargo del tratamiento y sostenimiento de en ninguna enfermedad, no solamente en esclerosis múltiple, sino todas las enfermedades neurológicas, las enfermedades oncológicas, cerebrovasculares, hasta enfermedades menos costosas como la epilepsia, no hay una cobertura sanitaria. Ese es un problema que yo creo que debe ser resuelto a corto plazo, exceptuando aquellos pacientes que están inscritos en el Instituto de Previsión Social
que tiene una cobertura global, incluyendo cualquier tipo de enfermedad o de patología. Este centro sí va a resolver a nivel de salud pública, porque cualquier paciente que acuda al mismo portador de esta enfermedad va a poder recibir todo tipo de asistencia, así como también todo tipo de tratamiento. En teoría, en la práctica va a demostrar si eso se va a cumplir tal cual está explicitado en la ley y su reglamentación o no. Entiendo, doctor. Ahora, por último, agradeciendo tu tiempo, decías que es una enfermedad muy costosa. ¿Cuál es el gasto, o en este caso la inversión que uno realiza cuando tiene esclerosis para por lo menos tener una vida más llevadera? Si hablamos de un costo anual. O sea, si el diagnóstico se realiza de forma temprana, la evolución prácticamente se mantiene ahí, no progresa, lo cual quiere decir que el paciente tiene una calidad de vida casi igual a la de un paciente que no es portador de esta enfermedad. El costo va en forma proporcional al nivel de avance de la enfermedad, o sea, según la cantidad de empujes que haya tenido esta enfermedad, cada empuje produce una lesión o una limitación física y mental, entonces hace que el manejo se vuelva más complejo a lo largo del tiempo. Pero hoy en día existe muchísima información a nivel del gremio médico de la especialidad de neurología y es más factible hacer diagnósticos precoces y también, por lo tanto, de hacer un tratamiento más precoz. Eso limita la progresión de la enfermedad, porque hoy en día la cantidad de fármacos existentes para el tratamiento ha demostrado ser efectivo por encima de un 53%. Eso significa que el 85% de los pacientes van a tener una evolución favorable, satisfactoria, y van a poder seguir anclados en la sociedad, siendo útil y conectados con su actividad laboral, familiar y social habitual. Con respecto a los costos, es muy variable. Hay medicamentos mucho más económicos como los interferones o el acetato de latiramer, que son medicamentos de inicio generalmente, que tienen un costo de aproximadamente 70 o 80 millones de guaraníes al año. Si el paciente no tiene complicaciones, no requiere grandes asistencias, incluyendo rehabilitación. Puede ir a hacer una gimnasia básica de mantenimiento en la casa o en cualquier gimnasio sin necesidad de un tratamiento rehabilitativo específico o altamente técnico. Ahora, en la medida en que más tardía sea el diagnóstico, más agresiva se vuelva su enfermedad, mayor discapacidad tenga el paciente, hay que ir a esquemas terapéuticos o drogas de segunda o de tercera línea que sí son sensiblemente mucho más costosas, ¿verdad? Donde el costo sí estaría cercano o un poco menor al que usted estuvo citando de forma anual, no mensual. Lo que complejiza mucho es en aquellos pacientes con muchos años de evolución, con mucha discapacidad, que no requieren solamente el medicamento, sino requieren la asistencia de otras especialidades por la presencia de complicaciones debido a la progresión de la enfermedad y a los años de evolución de la misma. Entiendo, doctora Amuy, muchísimas gracias por su tiempo. Será hasta cualquier momento, ¿sí? Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Muy amable cuando quiera. Gracias, el doctor Fernando Amuy, entonces, hablando de esta enfermedad.